Queridos hermanos, en el sacerdocio ministerial, les propongo para esta misa crismal considerar lo que significa ser ungidos por el Señor para servir a su pueblo. Que retomemos la tradicional frase Alter Christus, no en el sentido de privilegio y potestad por encima del pueblo de Dios, sino como Jesucristo nos ha enseñado y nos recordará este Jueves Santo. Somos ungidos para servir. Y ejemplo nos ha dado Cristo de abajamiento y disposición para servir hasta dar la vida por los que amamos. Atendiendo al relato de la pasión del Señor que escuchamos este Domingo de Ramos, les decía en la misa que tuve aquí en Catedral que Jesús es hijo obediente a la voluntad de su Padre. Es amigo que permanece fiel aun cuando es traicionado y abandonado. Y es Mesías Rey, humilde y pacífico. A nosotros, sacerdotes, nos toca reproducir estas cualidades si en verdad somos cada uno Alter Christus por la unción recibida en nuestra ordenación. Y estas cualidades, hijo obediente, amigo fiel, rey humilde y pacífico, son urgentes en estos tiempos en que reinan la confusión, el desánimo y la indiferencia. Tal vez tendremos la tentación de contagiarnos de estos rasgos negativos, la confusión, el desánimo, la indiferencia, pero yo les propongo que procuremos sustituirlos por signos positivos de unción en el Espíritu Santo, signos de gozo y confianza en el Señor. Hemos de confiar en que Él sigue presente en nuestra iglesia. Hemos de confiar en su acción en las personas. Asumamos con una convicción y disponibilidad alegres lo que significa hágase tu voluntad, especialmente en las acciones que hoy escuchamos en la primera lectura. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado para llevar buena y alegre noticia a los pobres, a vendar corazones destrozados, a anunciar la redención a los cautivos, libertad a los presos, a promulgar un año de gracia del Señor, a consolar a los afligidos. Todas estas acciones que reaniman y alegran, que dan esperanza y que fortalecen el alma. No nos dejemos vencer por la tentación de nuestro tiempo. Respondamos con la unción del Espíritu, comprometidos por el ejemplo que Jesús sacerdote nos ha dado. Los invito también a confiar en la misericordia del Señor, como lo hemos hecho en el Salmo de hoy, sin echar en saco roto la gracia que nos concede para salir de nuestras tentaciones y pecados. Era la invitación al inicio de la Cuaresma, aprovechar esta gracia que Dios nos ofrece. Cantemos la misericordia del Señor, que ha sido benévolo con cada uno de nosotros, a pesar de nuestras desobediencias. Anunciemos la fidelidad de Dios, que es firme y duradera, a pesar de nuestra frágil condición, de nuestras infidelidades y traiciones. Retomemos el camino del servicio con humildad y actitud de paz,
dejando las posturas altivas e interesadas en los bienes y honores de este mundo. Los invito a tomar conciencia de lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Jesús es el testigo fiel, el que nos ama y perdona con su sangre, y los sacerdotes somos los primeros destinatarios del perdón de Dios. Y hemos de responder como aquella pecadora que lavó los pies de Cristo. Se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Se nos ha perdonado mucho porque amamos mucho. No seamos, en cambio, como Simón el fariseo. No nos quedemos en una consideración teórica o dogmática del perdón. Vayamos a la experiencia de ese perdón recibido para poder darlo en nuestro ministerio. Hoy es preciso que los sacerdotes seamos testigos fieles a la manera de Jesús, renunciando a aferrarnos a privilegios divinos para asumir las debilidades humanas, según nos lo decía Pablo en la segunda lectura de este domingo. Invito, por último, a hacer un examen de conciencia de las promesas que vamos a renovar en este día. Que hagamos nuevas estas intenciones de cada uno de ser alter Christus, ungido del Señor. No seamos meros funcionarios que se sirven del ministerio. No seamos asalariados que buscan mejores puestos eclesiásticos. Renovemos este año estas promesas con la disposición de ser mejores sacerdotes, imitando a Jesús sacerdote. Si estamos ungidos por el Espíritu del Señor, no nos quedemos solamente en acciones pastorales que pueden ser redituables. Demos lugar y tiempo a las acciones que sirven al reino de Dios y lo hacen presente. Demos lugar y tiempo a nuestro corazón para que sea totalmente ungido por el Señor. Queridos hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal, ustedes también nos ungen con sus palabras, sus acciones, sus actitudes. Espero, y creo que los sacerdotes esperamos de ustedes, unciones de evangelio. Podríamos entender de dos maneras esta unción: una positiva y profunda, en la que ser ungido es recibir un don para servir generosamente. O se puede entender de manera negativa o insuficiente, y ojalá no sea esta manera, en la que solamente somos untados por encimita, como si fuera un barniz, una unción que no llega a nuestro interior, una unción que queda en lo superficial. Los invito a hacer unción profunda, de origen y motivaciones divinas, a no untarnos solamente de cosas que desdicen de nuestra manera de ser consagrados, ya sea por el bautismo en el sacerdocio común, ya sea en el sacerdocio ministerial. Ustedes también, hermanas, hermanos, nos envían a la misión cuando nos comparten su vida y sus necesidades. También ustedes nos ayudan a descubrir lo que Dios quiere para su pueblo, para su familia. Cuando hay sinceridad de corazón y deseo de ser aconsejado o conducido, lo que ustedes nos dicen nos da una misión concreta, específica, y nos motiva a buscar
lo que es lo mejor para ustedes, nuestros hermanos y hermanas. Les pido que sean honestos y sinceros, que también nosotros, los sacerdotes, intentamos serlo. No nos contaminemos unos a otros con los intereses de este mundo que pasa y no deja nada. No utilicemos o manipulemos el sacerdocio de Cristo para obtener lo que deseamos de manera egoísta. Al contrario, seamos un buen equipo al servicio del Evangelio. Finalmente, trabajar juntos, sacerdotes, ministros y sacerdotes bautismales, por el bien de nuestra sociedad, de nuestra iglesia en el mundo. Si nosotros damos ese ejemplo original de las primeras comunidades que tienen un corazón, una alma, que tienen un sentido de pertenencia, de mutua ayuda y de testimonio, haremos llegar el Evangelio a toda la sociedad. Que hoy, al llevarnos los óleos, llevemos también esa tarea: ungir, enviar, transformar nuestra sociedad con los criterios del Evangelio.